Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Esta semana previa a la celebración de Navidad, 25 de diciembre, pues estaré hablando sobre este tema, el verbo humanizado. Este Están algunas partes plasmadas en mi libro titulado El verbo humanizado, que lo puede usted adquirir a través de Amazon. Pero vamos a hacer una reflexión distinta, agregando muchos datos históricos y muchas revelaciones privadas que nuestro Señor a lo largo del tiempo, de los siglos, pues ha dado a conocer y nos ha dado detalles un poco más de cómo fue eh, el proceso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que algunas partes están aquí plasmadas el verbo humanizado, lo puede conseguir la trayectoria de la fuerza del amor, los puede conseguir en Amazon. Este libro es es el más reciente que tengo. En cuanto a espiritualidad, tengo otros libros también. Eh, pero, voy a primero, antes de iniciar, pues, nuestro acostumbrado a oración para que pedir a Dios la iluminación y pueda explicar más y ustedes también entender un poco más sobre, el misterio de la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes los invito para que se agreguen al canal, se suman y activen la campanita y de esta manera cada vez que se sube un video, pues estaré, le notifica, ¿no?, a usted. Gracias a quienes ya lo han hecho. Así que vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Bueno, vamos a iniciar con esta primera parte, lo cual un poquito los antecedentes al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes se niegan que haya nacido el 25 de diciembre, otros que adelantan su nacimiento a otras fechas debido a las condiciones quizás climatológicas. Otras eran, definitivamente, pues lo niegan porque dice que, sobre todo algunos pastores de línea protestante, que dicen que en la Biblia no está cuándo nació Jesús. O sea, que si fue 25 o fue un invento de la iglesia. Sin embargo, pues nació, no lo sabemos solamente por tradición, también por revelaciones privadas que nuestro Señor a bien nos ha dado a diferentes beatos, santas y personas comunes y algunas religiosas que les ha dado esas revelaciones privadas y por eso sabemos un poco más de detalle en torno al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le he titulado a esta serie de esta semana previa a Navidad, el verbo humanizado. Y vamos a iniciar con los antecedentes de Nuestra Señora, la Virgen María, los antecedentes históricos y los antecedentes humanos, es decir, su genealogía, para poder entender de dónde viene. Porque hace tiempo yo me hacía esa pregunta, bueno, se nos dice o leemos que es hijo de David, descendiente de David, pero como no hubo un acto sexual entre su esposo José y María para poder concebir a Jesús, entonces si viene por la línea del varón, entonces ¿cómo es que es hijo de David o descendiente de David? Entonces, con esta pregunta previa, pues me puse a investigar y fue como llegué a esta conclusión y a esta genealogía usando diferentes recursos, lo que nos ha dado la tradición, diferentes padres de la iglesia, así como también revelaciones privadas y datos históricos. Esto es como me voy basando. Les voy a compartir precisamente el cuadro de la genealogía de la Virgen María. Y aquí la tenemos de izquierda a derecha. Como vemos esta parte, tenemos a Estolano y Emorum. Estolano es varón
Es, como quien dice, el abuelo de Ana, de Santana, de la madre de la Virgen María, y Emorum es la abuela. Los padres de Ana, o sea, los abuelos de la Virgen María, eh, es Ismeria y Eliud. Eliud es un varón. De ahí nacen 4 mujeres, solamente mujeres. Y en cada vez que iba a tomar una decisión importante, Eliud, sobre sus hijas y sobre su vida personal, Eliud acudía al profeta. En este caso, y en esa época, estaba el profeta Arcos, en el norte, en lo que es el área de Nazaret y todas esas áreas. Originalmente, Estolano y Emorum, o sea, los abuelos o los bisabuelos de la Virgen María, son del sur, pero por las condiciones, vamos a decir, económicas y buscando la vida como muchos de nosotros, pues fueron emigrando hacia el norte y se establecieron en el área de Nazaret, toda esa, en el área, por ejemplo, de lo que conocemos como Galilea. Ahí es donde establecieron. Económicamente eran muy pudientes, económicamente muy bien, tenían este, mucha ganadería, en el sentido de borregos y chivos y todo eso. Entonces tenían terrenos, entonces económicamente estaban muy bien. También en la generación de los padres de Ana, o sea, los abuelos de María, que es Ismeria y Eliud. Entonces, cuando Eliud tenía algo importante que decidir y tenía sus dudas si esa era la voluntad de Dios, pues acudía al profeta Arcos. El profeta Arcos se ubicaba precisamente en la cueva o en la zona donde estaba desarrolló principalmente la predicación el profeta Elías. Y, y en cada a la hora de que decidían, por ejemplo, que sus hijas iban a casarse o se las pedían de matrimonio, pues acudía al profeta para ver si era efectivamente la voluntad de Dios, si ese era el candidato. Y tenemos que Santana tuvo 3 hermanas, a Sobed, que se casa con Salomón, a Emerencia, que se casa con Afras, perdón, o Ofras, también aparece así en algunos textos históricos, y este es sacerdote levita. Nace en Belén Santana, tenían algunas propiedades, ahí también Ismeria y Eliud. Entonces, y también nace Maraja, la de más abajo. Maraja, pues es la madre de 3 discípulos, tía bisabuela del novio de las bodas de Canaán, es decir, de Natanael. Entonces, estas es las 3 hijas que tiene. No tuvo varones, hijos, solamente mujeres. Y en cada una, pues iba a con el profeta para pedir, vamos a decir, orientación y guía si esa era la voluntad de Dios en torno a la decisión que estaban tomando. Santana sirvió también, la madre de María, sirvió en el templo. Cuando estaba próxima a salir, pidió más tiempo, entonces salió a eso de los casi 19, 20 años del templo y se fue pues de regreso a su casa materna o paterna. Entonces, pero Ana nace en Belén, ahí tenía unas propiedades Eliud y ahí llegó el momento. Como a la edad de 24 años de edad, contrae matrimonio con Joaquín. Aquí está interesante también, cuando Santa Ana, la madre de la Virgen María, ah, pues le piden el matrimonio 6 muchachos, 6 jóvenes, y el mayor era Joaquín, o sea, de 47 años de edad, el momento de la boda, ya un señor maduro. Y Ana apenas tenía 23, 24 años,
digo 23, en 24 en el momento de la boda, pero en el proceso de pedir la mano y todo eso. Entonces, ahí, Eliud acude con el profeta Arcos, y después de hacer la oración y después de pedir guía y orientación a Dios, el profeta le dice que debe de casarse, que el indicado es Joaquín, ¿sí? Joaquín, el mayor de ellos, 46 años en el momento de la boda. De Joaquín, pero antes de meterme al área de, vamos a decir, de aquí del área central, voy a ir a Eliud para ir entendiendo cómo también de ahí salen los discípulos de Jesús. Y lo que comúnmente se llaman los hermanos de Jesús en los textos bíblicos. Recordemos que los que se llama hermanos de Jesús en esa época en Jerusalén, en la digamos, Tierra Santa, en Israel propiamente, no se les llamaba primos, simplemente se llamaba hermanos. Podrían ser primos, tíos, etcétera, etcétera, pero no había un vocablo o una palabra que asignara a los hijos del tío como primos. Esa es una palabra en latín que es primus o primum o primero, es decir, es el núcleo familiar en este caso lo conforma, por ejemplo, la Virgen María, San José y Jesús. Ese es un núcleo familiar. Los primeros, los primos, los primeros, de traducido al español, los primeros familiares después del núcleo familiar se consideran los primos. Ya es un término latino. El término primo solamente se utilizaba en las áreas administrativas del Imperio Romano. Así que no existía la palabra primos, solamente hermanos. ¿Por qué? Porque venían de un tronco común familiar. Y el tronco común familiar, en este caso, es Eliud e Ismeria. Ese es el tronco común familiar. Por eso en Israel no existía la palabra primo, como hoy la entendemos. Primo después, es el primero después del núcleo familiar. O sea, el primero es, por eso decimos, aún en español decimos primos hermanos. O sea, son los primeros hermanos después del núcleo familiar, primos hermanos. Espero que haya quedado claro este aspecto. Entonces, de ahí, de Sobed, aquí arriba, al casarse, contraer matrimonio con Salomón, y nace María Salomé. Tuvieron otros hijos, pero solamente puse estos porque pues, son los que nos interesa para la historia. María Salomé se casa con el Zebedeo, de cual nacen Eliud. Eliud resucita, perdón, se casa con Maroni. Maroni es la viuda de Nahum. Después de que nuestro Señor le resucitó a su hijo, la viuda de Nahum, tenemos en los textos bíblicos, Eliud se casa con Maroni, que son primos segundos de Jesús, incluyendo Eliud, es primo, es segundo, Santiago, el mayor, Juan Evangelista, y tuvo también otras hermanos, o sea, más familia. Emerencia, mujer, se casa con Afras o Ofrás también, un sacerdote levita, de la cual nace también otros varios hijos, y nace en Enué. No tengo datos históricos, pero no me profundicé tampoco porque no era la línea que me interesaba, si me interesaba Isabel. Isabel es hija de Emerencia y Afras, y también una llamada Roda. Entonces, Enué, Isabel y Roda. Isabel, en su momento, va a contraer nupcias con Zacarías y después
hacia su vejez, nace Juan el Bautista. De Roda nace Mara, tiene su hija Mara, tuvo otras hijas, tuvo su matrimonio. Nace Mara y nace de ahí Natanael, el novio de las bodas de Canaán. O sea, la novia se llamó Susana. Entonces, por eso, este, vamos a ver después que Maraja es la tía abuela de Natanael. De aquí nace, bueno, como vemos, Santana, como he venido explicando, Santana contrae matrimonio con Joaquín en el momento de la boda. Tiene 24 años de edad. Pero ahorita no me quiero centrar en esta pareja, sino voy abajo, voy un poquito abajo y abajo está Maraja. Ella es la tía abuela de Natanael, el novio de las bodas de Canaán, y la novia, repito, por nombre Susana. De ahí, de la madre de Maraja, nace Arastia y Cojaria, ¿sí? Entonces, también Maraja es la madre de 3 discípulos de Jesús, no apóstoles, discípulos, y es tía bisabuela del novio de las bodas de Canaán, que es Natanael. Para saber cómo estaba la genealogía de las 3 mujeres de Ismeria y Eliud, de las 3 hijas. Ahora sí, concentrémonos en Ana y Joaquín. Quiero recordar esta partecita, José de Arimatea es hermano de Joaquín, tío abuelo de Jesús. Escondió a Jesús de adolescente y lo llevó lo que históricamente después es lo que hoy es el sur de Inglaterra. Entonces, José de Arimatea, como quien dice, tío abuelo de Jesús. ¿Sí? José de Arimatea es hermano de Joaquín y el papá de Joaquín con el papá de José o San José que se casa con la Virgen son primos hermanos. ¿Ok? Entonces, así es como está la descendencia. Pero concentrémonos en, en la pareja de Ana y Joaquín. Nace Ana en Belén, como aquí lo pongo. Entonces, acude, como dije antes, ella acude al templo y pide permiso para estar un poco más de tiempo, sale y al salir, pues obviamente tiene muchos pretendientes, ¿no? 6 de ellos, incluyendo Joaquín. Eliud, sí, Eliud, su padre, acude a profeta Arcos y le pide, vamos a decir, orientación, guía, para saber cuál es la voluntad de Dios. De los candidatos, había de la línea sacerdotal de levita, pero de todos los candidatos, nuestro Señor o Dios le revela que debe de casarse con Joaquín. Así que Joaquín es el elegido del Señor para ser la madre del los abuelos del Mesías, en este caso. El momento de las bodas, Ana tenía 24 años y Joaquín tenía 46 años de edad. O sea, ya un señor maduro. Desconocemos si tuvo otros matrimonios u otros hijos. Desconozco. Pero como lo que nos interesa para la historia es Joaquín y Ana. Al nacer la Virgen María, Ana tiene 44 años de edad, la señora ya adulta, muy adulta. Y no se diga Joaquín. 20 años han pasado desde las nupcias, pero tuvieron una primera hija. Ana y Joaquín tuvieron una primera hija al inicio del matrimonio. ¿Sí?
Entonces, llamada, lo que conocemos María Elí, la que se casó con Alfeo, hermano de San José. María Elí tiene como hijos, aquí se los voy a ir, vamos a decir, señalando. Tiene a Santiago el menor, apóstol, Jacob, Simón, Josef, Barsabás, no Barrabás, Barsabás, Judas, el apóstol, Salomé y otras hermanas, otras hijas. Estos son los primos de Jesús. Estos son los que yo les decía anteriormente, estos son los primos de Jesús, los primeros fuera del núcleo familiar. Pero ahorita voy a ir a esa parte, ¿ok? Voy a ir desarrollando poco a poco. Entonces, el momento de nacer, la Virgen María, eh, mm, Ana tiene 44 años de edad y Joaquín 66, ¿ok? Nace su primera hija al principio del matrimonio, como dije, y de ahí, pues pasan 20 años. Por alguna razón, antes de avanzar, por alguna razón, María Elí, María Elí, la primera hija de Ana y Joaquín, se queda a vivir con los abuelos, es decir, con Ismeria, se queda a vivir con Ismeria y con Eliud. Siempre vivió con ellos. No sé por qué. No tengo los detalles tampoco y conocerlos, pues históricamente es muy distante. Pero María Elí, esposa de Alfeo, que aparece ahí como una de las seguidoras de Jesús, es la primera hija de Ana y Joaquín al principio del matrimonio. Pasaron sus años y en el proceso, pues eran humillados, ¿no? Todos los conocemos por los textos bíblicos porque él era muy anciano y era señora grande, nunca te habían tenido, aparentemente tenía hijos, ellos callaban, nunca vivió, visitó, me imagino, María Elía a sus padres, pero siempre vivió con los abuelos, con Ismeria y Eliud. Eh, entonces, en ese momento, pues hacen burla o mofa de ellos, son maldecidos por Dios. Ellos sufrían, lloraban también para que se quitara esa afrenta social, ¿no? De ellos. Y llega cuando Ana tiene 44 años de edad y Joaquín 66. O sea que las promesas de Dios llegan cuando tienen que llegar, no cuando queremos que lleguen. Así que nace María, la segunda hija de el, mm, del matrimonio Ana y Joaquín. Quiero aclarar antes que cuando nació María Lee, porque de ahí ellos sabían de una manera u otra y el profeta les hizo a entender que de Ana nacería, eh, vamos a decir, la madre del Mesías y que iba a tener una marca especial para que la pudieran, como decir, como identificar lo suyo, su familia, etcétera. Y creía Ana y Joaquín que María iba, cuando nació al nacer, pues era la que el Señor les había prometido. Pero resulta que no tenía la señal que les había dicho el profeta. Al nacer después, María, al nacer María, pues ella tiene la señal que el profeta les había indicado. Y saben que esa niña es especial. Desde los 3 años de edad la envían también a servir al templo. De tal manera, que ella sirve todo ese tiempo y todavía vive Ana y Joaquín. Después, pues, va avanzando el tiempo y los años y es el momento del casamiento, no bueno, sí, okey, ya de irte a tu casa porque se ha cumplido el tiempo de servir en el templo.
en este caso la Virgen María. Así que conoce a San José, por principio de cuenta, María no quería casarse con nadie. Ella quería ser consagrada para siempre con Dios. Ese era el anhelo de su corazón. Sin embargo, el sumo sacerdote del momento, guiado por Dios, le, le indica que tiene que contraer matrimonio y buscan, pues, con quien contraiga, ¿no? Entonces tienen que ser descendiente de David. Si vemos aquí en la genealogía, María también es descendiente de David. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ismeria y Eliud, y le viene la descendencia por Eliud, y Estolano, él es del área de Jerusalén, perdón, de Belén, y él es de la línea de David, de la familia, el grupo familiar de David. Así que viene aquí Estolano, Eliud y Ana. Y de Ana le viene la línea genealógica de David, de el rey David, de la familia genealogía de David. Por eso dice descendiente de David. Entonces, ah, de ahí, en el momento que llegan el momento de parte de, pues, de ir al templo, de irse a casa y pues hacer su vida, y llega el momento también de casarse, y ahora le buscaron, mejor dicho, un descendiente de David que fuera para el esposo de María. Ella no quería, como dije anteriormente, pero sin embargo, quería siempre cumplir la voluntad de Dios. Y el sumo sacerdote le dijo que era voluntad de Dios, y eso fue por revelación que se lo dijo nuestro Señor, que ella tenía que casarse con un descendiente de David. Buscan a todos los descendientes de David, es decir, a los hermanos y primos y parientes de San José. San José no vive con la familia desde jovencito. Iba a visitarlos a Belén, pero no vivía con la familia. Él andaba trabajando por otros lados, anduvo cerca del Tiberíades, en el norte, anduvo en Galilea, anduvo en Jerusalén, anduvo acá cerca del mar también trabajando en su oficio, como conocemos, de carpintero. Nace la primera ronda o surge la primera ronda para elegir quién es, porque hay un censo, o sea, no es un pueblo al azar y al aventón, no. Saben de los nacimientos, hay un registro de los nacimientos, como tenemos hoy el registro civil o el registro religioso a través de los bautizos, etcétera. Entonces hay un registro de quiénes son, dónde se ubican y dónde están. Entonces mandan llamar a todos los descendientes de David, y el sumo sacerdote tiene como una idea, por decirlo así, y a todos les da una vara, se hace oración, se hace una especie de ritual, y aquel que una vara seca, y aquel que reverdezca esa vara va a ser el esposo de María. Esa es como la señal. Se amanece el siguiente día y ninguna vara floreció. ¿Qué hacemos? Piensan, o sea, ¿dónde hay más descendientes? No, pues José anda por ahí perdido. Sí. Y es cuando tiene el sueño, José, y va, que le dice que tiene que ir a Jerusalén, el ángel, y le da instrucciones para que vaya y se presente. Entonces la lista ya se hizo más pequeña, ¿sí? La lista de los candidatos a ser el esposo de María. Ah, se hace la oración, se hace el ritual y se espera al día siguiente. De tal manera todas las varitas se hagan secas y solamente la de José florece. Y es por eso que en todo momento vamos a decir, se nos representa, o la iglesia ha representado mm, a José con una vara seca abajo, y, y arriba tenemos que tiene la vara floreciente con flores verdes y color verde. Así que esa es la razón, vamos a decir,
histórica de la cual San José así aparece. Entonces florece, se conocen, Santana consciente, ella, María dice, bueno, es que no me quiero casar, ¿no? Yo quiero ser virgen consagrada eternamente al Creador, a Dios. Y el profeta le dice, pues esta es la voluntad de Dios. Iluminado, mejor el sumo sacerdote, iluminado por Dios, tiene un sueño especial, el sumo sacerdote, y se le revelan partes del misterio de la encarnación del Verbo de Dios. Por eso es que acepta el matrimonio José con María y María con José. Santana está también consciente, sabe que es un hombre justo, bueno y que es, vamos a decir, la pareja ideal para la Virgen María. Entonces, eh, este es en torno a la línea, cómo se conocieron, los digo a ver si a grosso modo. Tuve que leer algunos libros y escuchar unos audiolibros también. Entonces, el momento que José se casa con la Virgen María, hay corrientes históricas que tenía 23 años en el momento de la boda y María tenía 14 años de edad en el momento de la boda, 14 y 6 meses, perdón, 14 años de edad, de tal manera que en el momento de la anunciación, ¿sí? En el momento de la anunciación, María tiene 14 años, 6 meses, 17 días, el momento de la encarnación que se realiza el 25 de marzo. El calendario judío es diferente al calendario gregoriano que nosotros conocemos, ¿no? Eh, que nosotros conocemos como tal y cómo se lleva la contabilidad de los meses y también de los años, ¿no? Sabemos que efectivamente María nace un, am, el 8 de, el 8 de septiembre, ¿sí? María nace efectivamente el 8 de septiembre. Quiero traer una gráfica aquí a mí de, de cómo se calendarizaba o cómo era el calendario judío para darnos una idea y meternos a la historia y darle un conocimiento, darle sentido a, a todo ello.
De tal manera que quiero traer el calendario hebreo para que nos demos una idea de cómo, pues, es esto del calendario, los días y entendamos la genealogía, ¿no? Aquí tenemos el calendario judío. El mes de septiembre es Tizar. No, quiero traerles quiero traerles ahora el calendario hebreo para que nos demos que nos entendamos un poquito, más este aspecto. Este es el calendario israelita o hebreo con los meses actuales. eh. Entonces, si María cumplió 14 años en el mes de septiembre, aquí tenemos en el mes sexto. Recuerden que el mes uno es abril, el mes 2 es mayo para nosotros, el Sif. El Sivan es el mes 3, lo que es el mes de junio. El Talmuz, que es el mes de julio, es para nosotros, tanto el gregoriano como el israelita o el hebreo. El Ab es el quinto mes, es el mes de agosto. El sexto mes, el Lul, es el mes de septiembre. Es cuando nace la Virgen María, o su cumpleaños, vamos a decirlo así. Entonces, si contamos septiembre, Etanim, que es octubre, Bul, que es noviembre, y Kisleu, que es diciembre, nació en el mes sexto, María. Entonces tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6. En el mes de marzo, en el mes Adar, mes marzo, es cuando se dice, ok, tiene María 14. Voy a hacer un poquito más grande para que se entienda, o cambiarle mejor de color para que este, se vea mejor. Sé que es pequeño. Entonces, aquí María, en el momento de la anunciación, son 14 años de edad cumplidos, 6 meses, 17 días. Y la encarnación se da el 25 de marzo. Y es una gestación, pues, normal de 9 meses. Entonces, por eso en el texto bíblico. Ahora, cuando se da la anunciación a la Virgen María, se le dice, ya está en el sexto mes embarazada Isabel, la madre de Juan Bautista. Está en el sexto mes, es decir, que quedó embarazada de Juan Bautista en el mes Elul, es decir, en septiembre. Para marzo ya lleva 6 meses, de tal manera que viene abril,
mayo y junio, 9 meses, que es cuando celebramos, creo que el 24 de junio, celebramos el nacimiento de Juan el Bautista y se queda ahí María con ella. Como vemos, tiene que coincidir los datos históricos con las reflexiones y entre otras cosas, ¿no? Y los evangelios también. Entonces, de tal manera, ahora que este es el sentido o la genealogía de la Virgen María, ¿no? San José, el momento de la boda, tiene 33 años. Hay otras versiones que dice que es más joven, de aproximadamente 20 años en el momento. También son respetadas, ¿no? Esas versiones. En el, en el rito, en el rito católico maronita, se celebra el nacimiento de Juan Bautista hoy, mm, en el mes de diciembre. Es diferente rito, diferente calendario litúrgico que llevan el rito maronita católico, católicos. Mm, este, entonces, regresando, si José tiene 33 años de edad, el momento de contraer nupcias con María, el matrimonio tiene una duración de 27 años de matrimonio. José, y esto lo voy a hablar, te voy a dar una sesión especial de ella sobre San José. Así que María, sí, la Virgen María, tiene 41 años de edad a la muerte de San José. Tiene que coincidir las fechas, ¿no? De tal manera que nace Jesús efectivamente el 25 de diciembre, y eso es lo que también nos enseña la tradición, nos enseña también la tradición ese aspecto. Así que a los años 27 inicia la predicación privada de Jesús por 3 años, privada, no se da mucho a manifestar, hace milagros, enseña, predica, etcétera, pero no se manifiesta todavía públicamente. A los años, cuando tiene cumpleaños, 30 años, es cuando inicia su predicación pública y muere y resucita a los 33. ¿Por qué a los 33? Porque es el culmen de la vida, cuando estamos en el top, la parte máxima de la vida. Y de ahí pues, vamos ascendiendo y luego descendiendo, pasan los viejitos. Entonces, ah, de esta manera, am, tenemos la genealogía de la Virgen María. Voy a hablar después de cómo se dan las condiciones cuando muere José, qué pasa también espiritualmente. Hay que recordar que este aspecto, deje cambiarle mejor de color para que se vea mejor, se distinga mejor. Jesús en adolescencia, los sabios desean matarlo a los 12 años de edad, los puso en vergüenza, ¿sí? José de Arimatea lo lleva consigo para esconderlo y salvarlo y viaja lo que es al sur hoy de Inglaterra. Hay poemas que destacan estos viajes. José de Arimatea, ser tío abuelo de Jesús, tenía una flota de barcos que transportaba el mineral para que trabajaban lo traían desde allá y trabajaban lo procesaban en Israel para construir muchas cosas. Hay muchos poemas, muchas poesías donde testifican, inclusive en la coronación del rey Carlos de Inglaterra, y donde testifican que el Señor estuvo ahí, este, y fue una comunidad muy floreciente en el sur de Inglaterra. Pero lo que aquí ahorita nos interesa es la genealogía de la Virgen María. Así que, y es descendiente de David, de la línea de David, así como el Señor San José. Así que, por ejemplo,
Aquí tenemos descendiente del rey David, es Joaquín es primo de San José. Esta es la genealogía, los datos históricos, por revelaciones privadas también, y libros, entre eso investigué. Aquí en mi libro también plasmé, este libro está en Amazon, usted lo puede, adquirir, El Verbo Humanizado, y explico un poquito más, pues, explico más, ¿no? De cumplimiento de la promesa, la manifestación ante la encarnación, el conciliábulo, que cómo trataba de impedir el diablo y de confusión. Vamos a entrar en más detalles en todo ello una vez que vamos avanzando en esta serie titulada El Verbo Humanizado. Espero que haya sido de luz y de entendimiento y de comprensión de este misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. ¿Y usted de todo esto qué opina?